Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy en este seminario, que es el primero de un ciclo de seminarios titulado Interculturalidad, Interseccionalidad e Intersectorialidad en Espacios de Educación y Salud. Mi nombre es Báltica Cabieses, soy epidemióloga social, directora del Centro de Salud Global Intercultural en el ICIM Universidad del Desarrollo, y estoy muy contenta de ser para este primer seminario de este ciclo la anfitriona del mismo. Este primer webinar se llama ¿Qué sabemos sobre las 3 I? Interseccionalidad, interculturalidad e intersectorialidad en educación y en salud en Chile. Estamos felices de poder dar inicio de este seminario que, si bien ha tenido dificultades técnicas para su streaming en vivo, de igual manera está quedando registrado para que puedan ustedes posteriormente conocerlo y compartirlo una vez que esta grabación que estamos desarrollando ahora se pueda subir a la plataforma web. Muy buenos días a todos, todas y todes entonces, y para comenzar les voy a contar de qué se trata esta sesión. Este ciclo de seminarios tiene como objetivo el crear un espacio de intercambio y reflexión en torno a desafíos actuales en materia de interculturalidad, interseccionalidad e intersectorialidad en espacios de educación y salud, con perspectiva de curso de vida y de reconocimiento de las diversidades en constante co-construcción que existen en el tejido social de nuestro país y de sus necesidades educativas y de salud particulares. Hemos creado un ciclo de 6 webinars de 90 minutos aproximadamente cada uno por mes, iniciando ahora a mediados de abril del 2023, y que tiene como concepto de anclaje los siguientes: salud global, interseccionalidad, interculturalidad, intersectorialidad, salud en todas y respeto a la diversidad. Este ciclo de seminarios está siendo organizado por el Centro de Salud Global Intercultural ICIM-UDD, junto con el Colegio Médico Regional Santiago, la Unidad de Inclusión y Participación del Gabinete Ministerial del Ministerio de Educación de Chile, Mineduc, el Ministerio de Salud de Chile, MinSal, y la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto al importante apoyo de la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, RECHISAM, Lancet Migration América Latina, la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile y PRODEM. Este ciclo también está compuesto y sustentado a lo largo de sus 6 seminarios por distintos proyectos de investigación involucrados, principalmente ANIC, Fondesit Iniciación, Fondesit Irregular y FONIS. Para comenzar, les voy a dar la palabra a la primera expositora de las 3 expositoras que tendremos el día de hoy, para luego pasar a la sección de comentarios y preguntas, primero con comentarios de 2 personas expertas y luego con preguntas que puedan tener ustedes como asistentes a través del chat de este seminario o de la sección de Q&A o preguntas y respuestas. Querida Alexandra, muy bienvenida a este seminario, gracias por acompañarnos. Alexandra Obach es antropóloga, magíster en estudios de género, doctora en antropología social y cultural, y con más de 20 años de experiencia en investigación en materias relacionadas a antropología médica y de la salud. Ella es directora ejecutiva del Centro de Salud Global Intercultural ICIM-UDD y va a hacer su primera presentación en relación a visión teórica y conceptual en materia de estas 3 I que nos convocan el día de hoy. Alexandra, bienvenida y adelante. Bien, muchas gracias, Báltica. Saludar a todos, a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana para dar inicio a este ciclo de webinars. Y bueno, yo quedé con la tarea de compartir con ustedes en unos breves minutos. Esto es importante establecer, ¿no es cierto?, que el tiempo es breve y no vamos a poder abarcar todo el contenido que nos gustaría, pero sí dejar establecidas ciertas bases teórico-prácticas, ¿no es cierto?, para lo que va a ser la posterior discusión de estos conceptos y estos enfoques a lo largo de este ciclo de webinars. Entonces, esto se titula mi presentación Aproximaciones teórico-prácticas a los enfoques de interculturalidad, interseccionalidad e intersectorialidad aplicados a los ámbitos de la salud en Chile. Bueno, primero con nada, contarles que yo hablo desde el Centro de Salud Global Intercultural, que ya lo presentó Báltica, es un centro de interfacultades,
que estamos en la Universidad del Desarrollo, anclados en el ISIM, Facultad de Medicina, y también en la Facultad de Psicología. Ahí estamos el equipo que compone el CESPI, y contarles, ¿no es cierto?, que algunos de nuestros ejes de trabajo tienen que ver con investigación interdisciplinaria, traslación del conocimiento, investigación multimétodos, foco en vulnerabilidad y diversidad social y cultural. Y por lo mismo nuestros enfoques de trabajo tienen que ver con salud global y salud pública global, con género y salud, con interculturalidad y salud, con inequidades sociales y vulnerabilidades en salud. Por ende, los temas o los enfoques que nos convocan para estos webinars son parte de nuestro quehacer cotidiano y de cierta manera orientan nuestro quehacer tanto en investigación como en docencia y también en transferencia de conocimiento para tomadores de decisión en los ámbitos de políticas públicas, pero también en el traspaso que nos gusta hacer del conocimiento que vamos generando en las investigaciones para las comunidades. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar con la problemática, ¿no es cierto?, de la interculturalidad, la interseccionalidad y la intersectorialidad. Lo primero que es importante establecer es que estos tres conceptos es muy difícil poder abarcarlos de manera separada, de manera independiente el uno del otro, ya que están en continua relación, en continuo diálogo el uno con el otro. Y además de eso, queremos establecer una lectura de estos tres enfoques desde, ¿no es cierto?, la dimensión de poder, porque consideramos que para poder acercarnos a las problemáticas de la interculturalidad, de la interseccionalidad y de la intersectorialidad, no podemos hacerlo si no tomamos en consideración que estos tres ámbitos están mediados por estructuras de poder, por relaciones y por dinámicas de poder. ¿Y qué es lo que vamos a entender por poder? Nos vamos a anclar principalmente en dos enfoques. Por un lado, el de Gramsci, ¿no es cierto?, que nos habla de la hegemonía, entendiendo entonces el poder como un proceso de dirección política e ideológica en el que una clase o un sector logra una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianzas con otras clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre funcionales para la reproducción del sistema. Me imagino que cuando leo esta definición de Gramsci de poder y también sobre todo el concepto de hegemonía, ya podemos situarlo en relación a los enfoques que nos interesan, que es el de interculturalidad y el de interseccionalidad, ¿no es cierto?, en esos dos principalmente. Pero por otra parte, no podemos dejar de lado otra perspectiva en relación al poder que nos plantea Foucault, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta manera de entender el poder como red de relaciones intangibles, ¿ya? Es decir, una red de dispositivos de lucha y dominación en las cuales estamos constantemente involucrados. El poder para Foucault es siempre una acción, ¿ya? No es una sustancia, podríamos decir, etérea o una esencia definitiva, sino que es una relación y un ejercicio desigual de fuerza que se produce permanentemente en las relaciones humanas. El poder se padece cotidianamente, pero a la vez también el poder también se practica cotidianamente. Es decir, constantemente, si lo ponemos ahora en términos de Gramsci, podríamos decir, desde la mirada de Foucault, estamos circulando entre esta posición de hegemonía o de subalternidad. Por eso mismo también, para poder acercarnos a estos tres enfoques, considero que es primordial que siempre tengamos en consideración el enfoque de posicionamiento o de posicionalidad, es decir, tomar en consideración el contexto en el que se producen las relaciones sociales y de la diversidad de posiciones que los sujetos ocupamos, ¿no es cierto?, en las relaciones que establecemos, ya pueden ser, ¿no es cierto?, de hegemonía o de subalternidad, ¿no es cierto?, sobre todo en las sociedades complejas. Por ende, mi invitación es que cuando estemos acercándonos e introduciéndonos a los enfoques de interculturalidad, interseccionalidad e intersectorialidad, tengamos siempre presente las dinámicas de poder que se producen aquí y también cuando estos enfoques se relacionan entre sí, tanto desde el concepto de hegemonía que nos plantea Gramsci, como también, ¿no es cierto?, de las distintas dimensiones y estructuras de poder que existen a partir de lo que nos plantea Foucault, donde hay espacios donde funciona el macropoder, pero también
existen estos micropoderes funcionando constantemente a través de las relaciones de los sujetos, y por otra parte tomar en consideración la posición que ocupamos como sujetos dentro de las relaciones sociales. Entonces, vamos a empezar por discutir, reflexionar o establecer ciertos puntos bases en relación a los distintos modelos de integración social que han existido a lo largo de la historia y cómo estamos, ¿no es cierto?, hoy en día en relación a esta línea de tiempo, que ojalá hubiéramos dejado atrás ya algunos enfoques como el asimilacionismo, ¿no es cierto?, pero esta línea de tiempo no es tan estática, sino que podríamos decir que está constantemente reproduciéndose en los distintos tiempos. Entonces, vamos a comenzar con el asimilacionismo y vamos a ver cómo, por lo menos desde un enfoque conceptual y desde un enfoque crítico, el asimilacionismo y las críticas que se producen frente a este modelo de integración dan paso al multiculturalismo para, ¿no es cierto?, posteriormente dar paso a la interculturalidad, lo cual todavía podríamos decir que es un enfoque que ha costado poner en práctica y que sigue siendo un ideal político y ideológico. Entonces, ¿qué entendemos por asimilacionismo? De manera bastante rápida y sucinta. Por una parte, tomar en consideración que los modelos de sociedades donde impera el asimilacionismo, el ideal social es la homogeneidad. En este sentido, ¿no es cierto?, la sociedad homogénea es una meta a cumplir, ¿ya? Y por ende, la diversidad cultural, social, sexogenérica, de distintas índoles, es invisibilizada y también, ¿no es cierto?, queda en una posición de subordinación, ¿ya?, en términos de Gramsci, ¿no es cierto?, en relación a las estructuras de poder. Por lo mismo se entiende que en el asimilacionismo hay una unilateralidad en el proceso de cambio, es decir, dentro de una sociedad que se piensa como homogénea, cuando llega algún elemento externo, lo que yo le pido a ese elemento externo es que cambie para asimilarse a la sociedad mayor. Y yo, como sujeto, ¿no es cierto?, en este sentido, perteneciente a la sociedad hegemónica, no realizo ningún cambio, sino que el cambio siempre tiene que producirse desde el otro, una transformación y una asimilación, ¿no es cierto?, una adecuación a la sociedad mayor. La integración cultural también se entiende como una integración global, en el sentido, ¿no es cierto?, que las sociedades asimilacionistas tienden a pensar que esta homogeneidad se lleva no solamente en lo local, sino que también se traspasa hacia lo global, ya esta idea de aldea global homogénea. Y además también hay una idea, ¿no es cierto?, que la asimilación efectiva es un mecanismo para evitar la discriminación. Es decir, si usted no quiere sentir procesos o dinámicas o experiencias de discriminación, haga un proceso de asimilación. Ese sería el discurso hegemónico en las sociedades asimilacionistas. Y también se entiende, ¿no es cierto?, como algo natural e inevitable, ¿no es cierto?, el proceso de asimilación en las sociedades complejas. Importante tomar en consideración dentro de las sociedades altamente asimilacionistas que la presión que este enfoque ejerce sobre los grupos humanos, entendidos, ¿no es cierto?, como minorías, los pone en una situación de asumir incondicionalmente pautas culturales que les son foráneas e incluso contradictorias, y al mismo tiempo se les exige renunciar a sus propias pertenencias culturales, llegando incluso a desvalorizarlas y a considerarlas inferiores. Entonces, como yo estoy en este minuto hablando principalmente desde el sector salud, ya podemos empezar a visualizar las consecuencias que este enfoque tiene sobre las personas, las comunidades y los grupos humanos en términos, ¿no es cierto?, de salud, tanto en ámbitos de salud mental como en ámbitos de salud física, es decir, que haya un proyecto social que me obliga a renunciar a mis orígenes y me obliga a renunciar a mis pertenencias, tiene consecuencias graves sobre la salud de las personas. Podríamos decir que, viendo esto de manera estática y como si fuera una línea de tiempo, ciertas críticas que surgieron a partir de las sociedades altamente asimilacionistas es que surge el modelo del multiculturalismo. Entonces, este modelo surge como una reacción a la tendencia de uniformidad cultural que conlleva necesariamente la globalización, reconoce los derechos de la diversidad cultural y la formación de nuevas comunidades, abandona también el supuesto de los estados-nación como estados homogéneos y monoculturales, y de cierta manera representa la primera expresión de pluralismo cultural
en tanto, ¿no es cierto?, modelo social de integración social. Y además postula la no discriminación por razones de etnia o cultura, y postula también el reconocimiento de la diferencia cultural y el derecho que tienen los grupos humanos a ella. Ahora bien, podríamos decir que estos principios, que suenan bastante ideales, dentro del multiculturalismo se basan principalmente en la tolerancia, y este concepto es importante para que veamos también cuáles son los límites del multiculturalismo. Se basa en la tolerancia hacia comunidades etnoculturalmente diferentes, presentes en las sociedades, ¿ya? Y la identidad y valores culturales del grupo son pilares básicos sobre el que se sostiene la filosofía multiculturalista. Y aquí les presenté una foto, ¿no es cierto?, de Londres, donde tenemos ciertos barrios, en este caso, ¿no es cierto?, el barrio indio, ¿ya?, o hindú, depende de la perspectiva que lo tomemos, y cómo esta sociedad, ¿no es cierto?, ha permitido, o de cierta manera tolera la presencia de grupos culturalmente diferentes, pero desde un lugar bastante particular que es restringido y también, ¿no es cierto?, con limitaciones propias. Entonces, a partir de las últimas décadas han surgido una serie de críticas al multiculturalismo, principalmente por la segmentación de la sociedad que produce. Es decir, la foto que mostraba anteriormente en el caso del Reino Unido, cómo se tolera efectivamente la presencia y la existencia de los grupos de la India, pero a través de esta segmentación, lo cual produce ciertos problemas de guetización bastante importantes, ¿no es cierto?, porque se conforman guetos que son difícilmente permeables. Y vemos también la creación de diferencias económicas y de poder de las comunidades, es decir, igual el poder, podríamos decir, o la hegemonía de los poderes sigue estando principalmente, ¿no es cierto?, en los grupos mayoritarios, ¿no es cierto?, y en términos sociales, en los grupos que tienen que ver principalmente con las sociedades de orígenes en términos étnicos. Y además de eso, algunos autores califican el multiculturalismo como un racismo encubierto. En el caso de Chile lo podemos ver muy claramente con lo que ha sucedido históricamente con los grupos de los pueblos originarios, y a la vez también en los últimos años con los procesos de las migraciones internacionales que han llegado a nuestro país. Y por último tenemos el modelo de la interculturalidad, que hace referencia a la dinámica de las relaciones que se establecen en el contexto de la diversidad cultural. Es decir, ya no solamente yo tolero la presencia del otro, sino que entiendo desde el modelo intercultural que esto también me incluye a mí como sujeto social y como también actor social, por ende es una dinámica de relaciones donde lo que se busca es la horizontalidad, ¿no es cierto?, dentro de la diversidad de grupos que componen una sociedad. Y aquí, como es una dinámica social, aparece con mucha fuerza la importancia del diálogo intercultural, en tanto mecanismo que pone en acción la interculturalidad, y entendiendo que la interculturalidad es la forma más desarrollada de diálogo de las culturas y de las civilizaciones, ¿no? Entonces la interculturalidad podríamos decir que es el modo de acción a través del cual las personas, los grupos e instituciones conviven y se relacionan desde su diversidad, su historia y sus posiciones de poder de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en un contexto compartido. Por lo mismo, ¿no es cierto?, ya podemos empezar a entender que la interculturalidad es una meta política. Nos ha costado mucho, tanto en Chile como en América Latina y en otros países, ¿no es cierto?, a nivel mundial, poder ejercer y poder, gracias Báltica, poder efectivamente operacionalizar la interculturalidad de manera efectiva. ¿Por qué? Porque se postula que ningún grupo cultural está por encima de otro, sino que efectivamente lo que se hace, perdón, este es mi aviso, es favorecer la integración y la convivencia, lo cual se hace muy difícil aún en las relaciones humanas dentro de nuestras distintas sociedades. Entonces, la interculturalidad tiene que ver con relaciones complejas, con negociaciones que buscan llegar a un puerto de horizontalidad y de equilibrio entre los poderes, y esto, ¿no es cierto?, finalmente se plasma en un encuentro intercultural que se da en distintos ámbitos, y en el caso de la salud, se basa principalmente en el respeto mutuo y en el igual reconocimiento del saber entre, ¿no es cierto?, quienes conforman el poder, en este caso, ¿no es cierto?, las autoridades biomédicas,
y por otra parte usuarios o no usuarios del sistema de salud que traen su propio background cultural. Entonces podríamos decir que la medicina social y la salud pública global que se basan en estos principios se cruzan de cierta manera, ¿no es cierto?, con ciertos principios que nosotros hemos planteado aquí en relación a la interculturalidad en salud principalmente, que es lo que a nosotros nos interesa establecer. Y aquí, ¿no es cierto?, tiene que ver con generar encuentros en salud que sean sensibles y respetuosos, de promoción de paz, también una priorización de la investigación para poder establecer relaciones que se basen en evidencia y no solamente en estigmas y en prejuicios. ¿Para qué? Para una reducción de inequidades en salud, también mejoras de registro en información para poder visibilizar a las distintas comunidades que forman parte de nuestras sociedades, ¿no es cierto? Y poder adaptar las prestaciones en salud disponibles. Y también muy importante en esto el desarrollo de capacidades en los profesionales y trabajadores de la salud que están educados y entrenados dentro de un modelo de salud como es el modelo biomédico que es altamente hegemónico. Ahora, para ir cerrando, podemos ver que en nuestro país la interculturalidad en salud ha tenido, ¿no es cierto?, distintas variantes. Por una parte, el programa especial de salud y pueblos indígenas, y últimamente, ¿no es cierto?, de menor años, ha sido lo que hace el programa de atención de migrantes internacionales a través de su política de salud de migrantes internacionales, donde la interculturalidad aparece como un enfoque orientador de su quehacer. Pero no hay que desconocer que existen críticas importantes a la manera en que se ha implementado la salud intercultural, tanto en la región de América Latina y el Caribe como en nuestro país, y que tiene que ver con distintas aristas, pero principalmente con una suerte de burocratización o de imposición de la hegemonía biomédica sobre, ¿no es cierto?, la atención de salud de estos grupos diferenciales. Aquí les muestro algunos productos de transferencia que nosotros hemos realizado como FEGI para promover la interculturalidad en salud, ¿no es cierto? Y también tomar en consideración algunos enfoques contemporáneos, interactuantes, entre la interculturalidad y otros elementos, ¿no es cierto?, que son importantes para poder comprender y abordar las relaciones en las sociedades actuales. Y aquí puse especial énfasis en el enfoque de género, feminismo y en la intersectorialidad, que lo voy a ver nada más que en 2 segundos para que la Báltica no tenga que aparecer nuevamente, que es otro de los enfoques que nos convoca y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo somos capaces de incorporar dentro del análisis, y en el caso de salud, dentro del abordaje de la salud de las poblaciones, las distintas dimensiones que configuran la identidad de los sujetos. Este concepto es acuñado por Crenshaw, ¿ya?, y que se refiere principalmente desde su militancia de un feminismo negro en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ella pone mucho énfasis a la intersección que hay entre el género y raza, es decir, que no son dos elementos que podamos tomar como indistintos. Por ende, cuando hablamos de interculturalidad, tenemos que incorporar un enfoque de interseccionalidad, ya que las personas no son solamente pertenecientes a pueblos originarios, no son solamente migrantes internacionales, sino que también, ¿no es cierto?, tenemos que verlo en su dimensión de género y en su identidad sexogenérica. En América Latina y el Caribe también existe un desarrollo importante en relación a la interseccionalidad y que no es nuevo, se da ya hace varios siglos. Tomo el ejemplo, ¿no es cierto?, de Clorinda Mato con su libro Aves sin nido, donde ya nos habla de la intersección entre la condición étnico-racial y de género, y también en Brasil los trabajos artísticos, ¿no es cierto?, de Tracila do Amaral, donde hacen un aporte importante también en estos sentidos. Y asimismo, ¿no es cierto?, algo mucho más contemporáneo que tiene que ver con Marisol de la Cadena, donde nos habla ya de esta intersección entre, en este clásico texto de ella, las mujeres son más indias, el género, ¿no es cierto?, la etnia o la raza, ¿no es cierto?, y las estructuras de poder. Entonces nos habla la interseccionalidad de la importancia de la multiplicidad, es decir, tomar en consideración los diversos elementos que constituyen la identidad de los sujetos y donde el género aparece como un elemento muy importante, y también tomar en consideración los desarrollos que ha tenido los estudios LGBTQI+, con el enfoque de la interseccionalidad. Y hay algunas cosas que hemos publicado en este sentido. Y bueno, por último, y ahora sí que para cerrar, la intersectorialidad que tiene que ver con aproximarnos a este enfoque desde la pregunta de cómo logramos operativizar estos conceptos anteriormente mencionados dentro de las políticas públicas, programas y acciones territoriales para que impacten en las comunidades y en la vida de las personas.
Y ahí hay un concepto de intersectorialidad que parece importante que tomemos en consideración, pero en los ámbitos de la salud quiero traer a colación el enfoque de salud en todas las políticas, el enfoque de determinantes sociales de la salud, el enfoque también de la antropología de la salud comunitaria, pero también el enfoque de vulnerabilidad estructural, el cual también nos invita no solo a tomar en consideración las responsabilidades individuales y las responsabilidades comunitarias dentro de estos ámbitos, sino que también cómo las estructuras de poder limitan la capacidad de las personas para poder efectivamente tener una salud justa, equitativa dentro de nuestras sociedades. Entonces los 3I son conceptos que se entrecruzan constantemente y deben ser abordados en su conjunto, y la invitación es a observarlo desde distintas perspectivas y orientaciones para su buena operacionalización e implementación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alexandra, por tu completa presentación, que es un abreboca conceptual, teórico y también de revisión de algunas bajadas prácticas en nuestro país en materia de salud, en estas 3I que nos convocan en este ciclo de seminarios. Muchísimas gracias por tu tiempo y todo el conocimiento que aquí entregaste en tu participación. Voy a invitar ahora a nuestra segunda expositora. Ella es Fabiola Miranda. Fabiola, muy bienvenida a este seminario. Gracias por acompañarnos. Ella viene de parte de la Unidad de Inclusión y Participación del Gabinete Ministerial de Mineduc y va a dar su propia mirada y la mirada de este espacio en tanto a estas 3I. Querida Fabiola, bienvenida. Gracias por estar y adelante. Muy buenos días. ¿Cuánto sabemos sobre las 3I? Es la pregunta sobre la cual me voy a referir ahora. Sin embargo, respecto de ella, es necesario poder hacer alusión a algunos elementos importantes desde el Ministerio de Educación. La verdad es que esta foto revela, ¿cierto?, que nuestro ministerio, ¿no?, ha sido parte importante y lo entendemos como un motor movilizador de transformaciones, que ha sido algo muy relevante en términos de la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes principalmente, y cómo no, ¿cierto?, poner el punto respecto de que son transformaciones que, como bien decía la compañera anteriormente, tienen que ver con ciertos elementos de presión que se empiezan a generar desde un espacio ciudadano y uno no los puede desconocer al momento de poder hacer como una historicidad, ¿cierto?, respecto de cómo estas conceptualizaciones se van instalando. Por lo tanto, a propósito de una serie de manifestaciones, la movilización pingüina, entre otros, ya en el 2006, se empiezan a instalar elementos y conceptos que posicionan la educación inclusiva como un eje central del trabajo para apostar y avanzar a lo que es una sociedad más justa, ¿no? En aquel entonces, y bueno, decir que somos como país bastante reconocidos por tener una ley de inclusión, que no es menor, ¿no? Porque tener una ley de inclusión es porque en realidad la cantidad de exclusiones que se evidenciaban en el sistema educativo obligó a tener una ley, ¿no? Y nuestro país, a propósito de esta idiosincrasia que tiene, aquello que es ley pareciera que entonces es parte de una norma y que permite poder avanzar y generar y asentar estas transformaciones muy requeridas, por supuesto. Esta ley de inclusión surge a propósito, ¿no?, y asentando lo que es el principio de igualdad y no discriminación, y apostando por una educación inclusiva en donde el norte es la valoración de las diversidades en su conjunto. Esto con la idea de que aquello que estamos realizando dentro de este espacio educativo apuesta, ¿cierto?, y contribuye a una sociedad más justa y obviamente busca garantizar esa inclusión social. Algunos de los elementos que les muestro ahí son aquellas bajadas operativas que uno va haciendo a propósito de la ley para encontrar, digamos, e ir permeando y transversalizando esta información a las comunidades educativas que en general son bastante herméticas y tienen sus propias dinámicas. Por lo tanto, entender también que en términos de lo que es la implementación de las políticas educativas hay un trabajo sobre el cual se recorre en ciertos tiempos que claramente no van en función de las necesidades más urgentes que se tienen en el estudiantado principalmente. Desde ahí entonces, declarar que la inclusión se ha instalado y ha traspasado el espacio educativo, configurándose como un horizonte a alcanzar en todos los ámbitos de la vida ciudadana,
queremos dejar el punto a propósito de una I que está previo, y así lo entendemos, a la I de la interculturalidad, en donde la educación inclusiva apunta a eliminar toda forma de exclusión social como consecuencia de las actitudes y respuestas ante la diversidad social, cultural y natural. Cambia el eje, ¿no? Y así como nuestra compañera anteriormente hablaba de este asimilacionismo, ¿cierto? Que se da y se veía evidenciado en una escuela que buscaba y promovía la asimilación, y rompe este eje en donde busca que la escuela ahora tenga una responsabilidad y sea ella como estructura, como sistema, quien deba adaptarse a estudiantes, ¿cierto? Y dar pertinencia así a sus necesidades y demandas. Busca identificar las variables que explican la distribución desigual de poder, los roles que se ponen en cuestión y qué estrategias educativas entonces pueden identificarse para ayudar a modificar las percepciones de normalidad que hemos construido alrededor de estas diferencias, avanzando en la identificación de brechas, nudos para una educación inclusiva, no sexista, intercultural y antirracista como un horizonte. Desde ahí, el Ministerio de Educación ha desarrollado una serie de herramientas, ¿no? Pero sin embargo, y aquí quiero problematizar respecto de lo que significa, más allá de una comprensión o de lo que podamos racionalmente, ¿no?, entender, cómo hay este juego de relaciones dentro de las comunidades que operan en otras lógicas. Y entonces podemos ver que hay algunos estudios que, pese a este trabajo que ya se viene realizando con una ley que se implementa el 2015, el registro discursivo actual de lo que son las diversidades y cómo son acogidas en las comunidades educativas sigue reduciéndose al déficit, a la idea de que las personas carecen de algo y por lo tanto hay que buscar maneras de compensarlo, de remediarlo. Se valora la diversidad si es que acaso es como a distancia, ¿no? No es si está justo esta diversidad al lado de mi hija, de mi hijo, y por lo tanto tenemos que posicionarnos desde una lógica en donde la exclusión sigue estando presente dentro de las comunidades, se evidencia a través de todos los datos que nos muestra la superintendencia a propósito de denuncias de discriminación, ¿no?, y las violencias que ahí se ven representadas. Y esta exclusión ha ido transitando en muchas comunidades, y lo pongo también un poco problematizando a propósito de una integración que se entiende muy atrapada y capturada en necesidades educativas especiales, y una inclusión que todavía también se entiende desde la mirada de la discapacidad. Por lo tanto, avanzar, y así lo vemos nosotros en términos de progresión, ¿no?, hacia la interculturalidad como un vehículo que nos permita llegar a la valoración de la diversidad cultural, todavía es un horizonte lejano y sobre el cual tenemos que desplegar una serie de estrategias que claramente desde este espacio, este servicio, este sector nos resulta todavía muy complejo. ¿Cuáles son algunos de aquellos elementos que tensionan la posibilidad de avanzar en lo concreto en esto? Tiene que ver con, bueno, un concepto que acuña Maturana, ¿no?, que hay en el espacio educativo, ¿cierto? Si bien lo que uno aspira es tener a una objetividad respecto de aquellos estudiantes en el espacio formativo, que hay que entender que las lógicas y las dinámicas interrelacionales son otras, ¿no? Hay espacios de poder, hay jerarquías instaladas, hay un adultocentrismo a la base de lo que es la formación integral de nuestra niñez, de nuestros adolescentes. Por lo tanto, si bien es cierto, uno aspira a esta objetividad, uno entiende que termina siendo una objetividad entre paréntesis, como decía Maturana, ¿no?, porque existe aquella persona, aquel adulto, ¿no?, que a través de su subjetividad está mirando con ciertos lentes, a través de su historia, de su propia formación, de su experiencia y de toda su carga cultural, elementos que no siempre le permiten poder reconocer aquella diversidad que tiene presente y frente a sus sentidos, ¿no? Y entendemos más allá de los ojos, ¿no?, porque hay diversidad de olores, colores, sentires, saberes. Entonces, esto solo complejiza los elementos que tenemos que tomar en consideración para poder dar cuenta de este trabajo y el avance. Desde lo educativo, la interculturalidad va más allá de las diferencias culturales asociadas a poblaciones específicas, es lo que hemos ido instalando en los relatos y en el discurso desde el Ministerio, comprendiendo que en esencia la definición de cultura posiciona el hecho que una comunidad educativa
conversa, ¿cierto? Y conviven distintas identidades, creencias, costumbres, más allá de pertenecer a una etnia nacional, digamos, específica. Y lo decimos porque, así como aquellos otros conceptos que yo les fui mencionando, en el Ministerio de Educación hace mucho tiempo la interculturalidad, a propósito del programa intercultural bilingüe, también es un concepto que está muy atrapado, ¿no? O asociado a lo que son pueblos originarios. Por lo tanto, abrir esto a lo que significa en la actualidad también entender la diversidad de culturas que tenemos y que se evidencian en nuestro país ha sido un tremendo desafío y obviamente genera ciertas tensiones a propósito de las articulaciones que se requieren para poder estar diseñando política con elementos claves comunes y criterios, digamos, definidos e identificados a la base. Desde el enfoque intercultural se propone una convivencia en condiciones de igualdad de atribuciones y derechos, reconociendo y haciéndose cargo de las asimetrías de poder existentes, promover el diálogo de saberes, sentidos, prácticas sobre la base del respeto y la validación mutua. Creo que en esto hay demasiados elementos comunes, no me voy a detener en ello porque ya nuestra compañera lo expuso anteriormente, pero nosotras desde el Ministerio entendemos que la interculturalidad entonces se convierte en un elemento necesario para el reconocimiento y la valoración de las diversidades, apostando a una educación inclusiva basada en un diálogo simétrico que permita construir puentes, ¿cierto?, que generen un diálogo y que es un reconocimiento en donde se busca romper con las hegemonías, ¿cierto?, y las asimetrías de poder, pero no desconociéndolas, porque el desconocerlas y no partir desde ahí, entonces nos restringe las posibilidades de generar un avance concreto. Entonces, el último tiempo en lo que hemos trabajado es en hacer un paraguas respecto de esta educación inclusiva, en donde nos esforzamos, ¿cierto?, por establecer la importancia de comprender esta diversidad cultural, que por supuesto está representada por distintas identidades que se manifiestan en el pluralismo y que tiene el enfoque inclusivo como parte de un motor movilizador a través de sus tres principios, que son la presencia, el reconocimiento y la pertinencia en términos de lo que es una pertinencia en práctica educativa pertinente a esa diversidad, y yéndome ya ahora al Zoom de la comunidad educativa, lo que pasa dentro del aula de clase, ¿no? Por ello, ¿cierto?, en esta complejidad o en este gran paraguas de lo que es el trabajo en diversidad cultural, el enfoque intercultural genera entonces estos dos elementos esenciales que tienen que ver con estos diálogos simétricos entre culturas y la creación de puentes para que ello ocurra. En este trabajo, y a propósito de, podría decir tal vez los últimos 3 años, que son elementos que también vienen permeando del trabajo que se realiza desde la academia y también desde otros sectores y otros ministerios, ¿no? Hemos visto cómo avanzar en una comprensión mayor, a propósito de tensiones ministeriales, ¿no? El ministerio es una entidad inmensa, muy grande, entonces tenemos diversos equipos trabajando a propósito de garantizar el derecho a educación y esta educación inclusiva de ciertos grupos que hemos identificado como grupos de especial protección, ¿no?, o de especial atención, y que han sido evidentemente históricamente excluidos. Entonces, claro, está el equipo que lleva toda la garantía del derecho a educación de estudiantes extranjeros, de estudiantes en situación de ruralidad, de la comunidad LGBTIQA+, pero nos pasa que terminamos un poco generando ciertos silos, ciertas especificidades, pero compartimentalizadas, que nos hacen ver que es imposible porque tenemos evidentemente una gran cantidad de grupos a los cuales no estamos llegando en igualdad de condiciones respecto del trabajo que sí estamos intencionando con aquellos otros grupos. Llámese, por ejemplo, la población afrodescendiente, estudiantes circenses. Existen algunos trabajos con estudiantes con talentos que también son parte de nuestra diversidad, y entonces, ¿cómo hacemos conversar y entender que aquel sujeto titular de derecho es esta persona, ¿cierto?, que tiene en sí misma y porta una serie de diversidades en su conjunto, discriminaciones estructurales y diferencias sobre las cuales nos tenemos que hacer cargo en su integralidad, porque si no, en realidad es una cosa de no terminar. Entonces, desde ahí hemos estado muy fuerte intencionando el enfoque interseccional en cada trabajo y en cada respuesta educativa que
se busca desarrollar a través del diseño de las políticas educativas. Esta respuesta desde la educación inclusiva considera al ser humano en su complejidad, busca derribar las barreras de discriminación, con una lógica integral, problematizando todas las exclusiones como un conjunto que se intersectan en el cuerpo de cada persona, ¿no? Y lo decimos también porque una comunidad educativa no son solamente estudiantes, también están las familias, están los equipos profesionales, los asistentes de la educación. Por lo tanto, acá es súper interesante cómo ha sido también muy bienvenido este espacio en donde, problematizando a través de la reflexión y replanteándonos mucho del cómo hemos venido haciendo hasta ahora política sin estar de la mano o teniendo este elemento a la base como enfoque interseccional, las complejidades, pero también las oportunidades de cómo avanzar. Acá solamente poner un ejemplo de un esquema que es muy parecido a la propuesta que estamos desarrollando en el Ministerio, pero sin embargo es algo que propone la OCDE, ¿no? Pero como en un esquema general, es tal cual lo que estamos viendo, y desde ahí entonces nos surge este trabajo en la necesidad de vernos interrelacionados. Hay un tema evidente, y es que como Ministerio de Educación es imposible solos, ¿no? O sea, la intersectorialidad es fundamental para poder ejercicio y nosotras dar cuenta del derecho a educación. Y por ello entonces la lógica de contextualizar las respuestas del Estado es fundamental para generar pertinencia en las adecuaciones de aquellas necesidades que se están levantando de los territorios. Generalmente lo que nos ocurre, y que es un espacio de mucha reactividad, es que existen ciertas alertas de discriminación o vulneración a grupos o de grupos históricamente excluidos. Luego con esa información nos vamos a realizar ciertos mapeos, y estos mapeos claramente no son información ni datos que estén necesariamente dentro del Ministerio de Educación. Por lo tanto ahí obviamente nos vemos claramente obligados, invitados por supuesto, porque nos acogen muy bien cuando vamos a golpear otras puertas, pero son otros los ministerios quienes nos ayudan a poder establecer entonces cuáles son esas teclas que tenemos que ir apretando o que tenemos que ir mapeando para ir avanzando junto con la revisión normativa, procesos participativos para el diseño de la política, que yo creo que es sumamente relevante como en este trabajo de intersectorialidad, no solamente mirado desde el Estado, también es abrir una puerta importante a las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos sociales y agentes que están en los territorios y quienes también son una voz demasiado relevante para nosotras poder empezar a diseñar entonces cuáles son aquellos elementos sobre los cuales tenemos que ir dando cuenta para tener un panorama amplio de aquello que queremos avanzar. Particularmente a propósito de lo que ha sido últimamente el trabajo ya en los últimos 7 años de lo que es la inclusión de estudiantes LGBTIQA+, hemos visto cómo organizaciones de la sociedad civil han sido clave y han sido elementos esenciales para poder entrar en un diálogo conjunto para la elaboración de políticas, que incluso antes, ustedes sabrán, de que saliera la ley de identidad de género, ya estaba la circular trans, ¿cierto?, como un elemento normativo que daba obligatoriedad al reconocimiento y a la expresión de género de niñas, niñas, adolescentes trans, buscando justamente garantizar el derecho a educación a propósito de esta cantidad de alertas y discriminaciones, ¿cierto?, que se generan y vulneraciones, por supuesto. Y entonces desde ahí fue un iniciar en un camino conjunto ministerial, pero también con otros sectores como el Ministerio de Desarrollo Social, hoy día con mayor razón a propósito de la Ley de Garantías de la Niñez, en el caso de estudiantes extranjeros, cómo no imaginarse un trabajo sin ir de la mano con Ministerio de Interior, Desarrollo Social, Salud, y entonces vemos cómo, por un lado, la interculturalidad, ¿no?, que es este avanzar en este horizonte ético que tenemos y que entendemos es parte de la clave de una transformación que nos permite apostar a una sociedad más justa, se pone en el ruedo a través de un trabajo que claramente tiene que estar considerando este enfoque interseccional en términos de optimizar y llegar en el corto plazo a dar respuesta a las necesidades y demandas más urgentes, no solamente de nuestros estudiantes, sino que de una ciudadanía que reclama también estos cambios estructurales, y en ello obviamente el tercer elemento que tiene que ver con el elemento
intersectorial es parte de los elementos que van asentando entonces estos avances de manera más sustantiva. Estas estrategias que a propósito de la intersectorialidad se desarrollan, buscan garantizar el bienestar en una convivencia para la ciudadanía y la posibilidad de diseñar en nuestros estudiantes, ¿cierto?, un proyecto de vida que garantice la inclusión social, que es a lo que aspiramos en esta lógica de una escuela justa que permite también, ¿cierto?, ser y verse reflejada en una sociedad mucho más justa. Bueno, acá solamente quise traer algunos elementos resaltados recientemente que son parte de lo que problematiza el por qué entonces, teniendo, digamos, ciertas claridades, nos cuesta tanto, ¿no? En el espacio educativo, como les decía, poder avanzar con mayor celeridad. Y efectivamente, a propósito de ciertas brechas identificadas en garantía del derecho del informe CITAN 2022 de UNICEF, vemos cómo entonces elementos como el adultocentrismo, el hecho de tener aún hoy invisibilizada toda una cultura también infanto-juvenil, ¿no? O sea, dentro de las diversidades culturales también hay una tensión en este adultocentrismo que cuesta abrirse y tomar como actor relevante, clave, válido en términos de escuchar sus necesidades y voces a una niñez que sigue siendo, a juicio todavía de las relatorías internacionales, muy vulnerada en nuestro país. La participación vuelve a ser permeada por lo que es el adultocentrismo, no estamos dando instancias para poder generar una participación efectiva y eso obviamente fragiliza el derecho a educación. Y aquí es algo que es como un esquema muy gráfico y que no es nuestro, por supuesto, ahí lo pedimos prestado, pero que en términos educacionales logra poder poner en ejercicio estas conceptualizaciones que para un estamento y un grupo de docentes que ha estado muy tensionado y muy agobiado a propósito de lo propio, ¿no? Que tiene que ver con estar también en una gestión educativa que está muy tensionada por elementos administrativos y otros, nos ayuda mucho a lograr posicionar hacia dónde queremos avanzar, problematizar, cuestionarnos constantemente, reflexionar en conjunto con las comunidades. Hoy día lo que nos pasa a propósito de este tránsito también de educación, ¿cierto? Que es una educación subvencionada en su gran mayoría o municipal, en donde digamos que las escuelas no son del ministerio, pero estamos avanzando en ello a través de educación pública, ¿cierto? Tenemos muchas diferencias de lo que debemos y queremos entender en términos de lo que significa esta formación integral. Por lo tanto, acá aspirar a lo que entendemos a través de todas estas conceptualizaciones, a una justicia, ¿cierto? En donde las personas, cada estudiante con sus propias y legítimas diferencias puedan acceder en igualdad de condiciones, pero con un sistema estructuralmente adaptado para que ello ocurra, a la posibilidad de generar sus proyectos de vida y con ello conseguir obviamente el bienestar, que es lo que se busca desde todos los espacios. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu presentación. Gracias por permitirnos entrar al mundo de la educación y de lo que desde allí se está pensando, desde el alto nivel, desde las políticas, estrategias y acciones que hoy están siendo priorizadas para estas 3I. Agregaste además inclusión, con guiño a equidad también y justicia. Así que te agradezco la incorporación de esas dimensiones que, por cierto, están todas relacionadas y son excepcionalmente complejas. Las separamos solo para efectos de poder reflexionar sobre ellas, pero todas están implicadas en todas. Muchísimas gracias, Fabiola. Vamos a volver a ti después en la sección de comentarios. Ahora le doy la palabra muy rápidamente porque el tiempo se nos está escapando de las manos a Sara Velázquez. Estimada Sara, bienvenida, gracias por sumarte. Sara viene de la División de Promoción y Prevención de la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y también va a hacer su presentación en la materia que nos convoca en este primer seminario de este ciclo de seminarios sobre qué sabemos sobre estas 3I. Sara, muy bienvenida a los 12 minutos. Prendo mi cámara como recordatorio. Un abrazo, gracias, adelante. Perfecto, muchas gracias, Báltica. Bueno, gracias por la invitación. En esta ocasión, lo que me gustaría hablar en esta ponencia es un poco sobre la experiencia del Chile Crece Contigo y los desafíos que hoy en día nos enmarca
del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, considerando estos enfoques que hemos abordado esta mañana, ¿cierto? En términos de la interculturalidad, interseccionalidad e intersectorialidad. En este sentido, acá. Bueno, de partida, si alguno de los presentes aquí, ¿verdad?, no tiene como mucha claridad en qué consiste el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo, es un subsistema que ofrece un acompañamiento a la trayectoria personalizada del desarrollo de los niños y niñas desde la etapa de la gestación hasta los 9 años de edad. Lo importante aquí es que todo el subsistema de protección integral cuenta también con un despliegue de oferta programática que busca responder a prestaciones universales, diferenciadas y especializadas. Universales, con accesibilidad a todos los niños, niñas y sus familias en el país. Por ejemplo, tenemos el programa educativo, que tenemos todo un despliegue por redes sociales, también por radio, donde toda la población, todas las familias pueden acceder, ¿cierto?, a información educativa con temas de aspectos de crianza y habilidades parentales. Luego tenemos prestaciones mucho más diferenciadas, que están enfocadas al 60% de las poblaciones más vulnerables, y otras especializadas que también buscan responder a aspectos particulares y individualidades de los niñas dentro del país. En este sentido, me gustaría mostrarles esta gráfica, que es como todo el despliegue, ¿cierto?, de nuestra oferta programática. Y aquí es bien importante mostrar que desde el subsistema de protección integral tenemos un trabajo intersectorial, interinstitucional. Tenemos en los primeros, desde la gestación hasta los 9 años, un trabajo fuertemente con el Ministerio de Salud, porque desde el programa EJE, que es el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, es la puerta de entrada al subsistema, es donde se hace el acompañamiento a la madre o persona gestante por medio de sus controles, por medio de los talleres prenatales. Se hace una atención durante el preparto, el parto, el posparto, y luego los controles, desde donde por medio de ciertos instrumentos de screening se logra identificar ciertos riesgos de vulnerabilidad en los niños, niñas o sus familias, y de esa manera, por medio de todo un sistema de registro, derivación y monitoreo, se logra identificar aquellas alertas, y luego hay toda una estructura de enfoque territorial e intersectorial que busca dar respuesta y gestionar la respuesta más oportuna, pertinente y eficaz según las necesidades particulares y específicas de los niños y las niñas. En este sentido, igual aquí hemos tenido como varios desafíos justamente para responder a esas particularidades e individualidades y entenderlos dentro de su contexto. Hemos hecho, bueno, el Chile Crece lleva 15 años en implementación. Hemos tratado de hacer como un trabajo también que responda a las diversidades y culturalidades y lo que actualmente también nos desafía, ¿verdad?, con culturalidades de otros países. En ese sentido también, por un lado, ha habido trabajos con los pueblos originarios para tratar también de entender y de posibilitar ciertas estrategias, ¿verdad?, que respondan a la interculturalidad y que también haya capacitación en los equipos que atienden a la población desde el ámbito de la salud, de manera que sean atenciones respetuosas, que sean atenciones que respondan a la diversidad y que también sean oportunas. Y por eso también hemos tenido como un constante desafío en el tema de
de la capacitación de los equipos, porque nuestro desafío como Ministerio también de Desarrollo Social, en articulación, en este caso específico con el Ministerio de Salud, es también garantizar que las atenciones sean de calidad. Es decir, si en un centro de salud se están entregando atenciones que responden a la interculturalidad, necesitamos que sea así en todos los centros de salud. Entonces, esto es importante, por eso se favorece con un trabajo sumamente articulado. También tenemos trabajo con educación. Con ellos estamos trabajando por justamente asegurar las prestaciones de el acceso hasta las cunas, jardines infantiles, y hay un trabajo, hay un despliegue de las prestaciones también a nivel de municipalidad. Y bueno, y también atendiendo a los nuevos desafíos que nos vamos enfrentando desde el programa de la habilitación de espacios para la primera infancia y habilidades parentales. También llevamos 3 convenios, del cual llevamos 3 convenios para responder o brindar atenciones específicas y personalizadas a niños, niñas, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad. En este sentido, también nos toca estar en articulación con organizaciones del intersector como World Vision, el Servicio Jesuita Migrante y también el Hogar de en este sentido, esta es como la estructura de soporte y el modelo de gestión en el que se basa el Chile Crece Contigo. Es un modelo de gestión intersectorial que tiene su mirada del nivel nacional, regional y comunal. Desde aquí, la coordinación es desde el Ministerio de Desarrollo Social, que es donde llevamos como la administración del subsistema de protección. Estamos fuertemente en constante coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ya que desde el nivel nacional, nuestro trabajo principal es poder generar procedimientos estandarizados con orientaciones técnicas, con un catálogo de prestaciones, garantizando también las condiciones para el acceso a las prestaciones y que estas sean de calidad. Luego, en el nivel regional es donde se bajan los lineamientos hacia el equipo comunal, y desde el nivel regional es donde se supervisan las acciones a nivel de las comunas. Hay una constante capacitación, ¿cierto?, en el modelo de gestión y en el lograr identificar las alertas para que se puedan brindar las respuestas oportunas y pertinentes que el niño y niña y sus familias demanden. En este sentido, para ello es importante las herramientas de gestión. En este caso, como les comentaba anteriormente, se utiliza el sistema de registro de derivación y monitoreo, que con este sistema se realizan las pesquisas de las alertas que se logran identificar de algún riesgo de vulnerabilidad en el niño y sus familias. Desde ahí se logran hacer las derivaciones y los seguimientos oportunos para dar respuestas a esas alertas. Y lo que hace el equipo desde la comuna, hay un referente de Equipo Chile Crece Contigo a nivel municipal de salud y educación, es coordinarse y dar respuesta oportuna según la necesidad del niño y la niña. Ahora bien, este es como les comentaba en un inicio, llevamos 15 años en implementación del subsistema. No obstante, hoy en día lo que nos desafía es el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Esta ley que crea el sistema de garantías se entró en vigencia el año pasado, el 15 de marzo del año pasado, y lo que nos mandata es a garantizar y proteger de manera integral el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niñas y adolescentes mediante 3 acciones específicas que son las promocionales, preventivas y de protección.
Entonces, igual todo esto implica también un repensar la forma en que se han venido haciendo las acciones, ¿cierto? A fortalecer aún más el trabajo intersectorial, a entender también las individualidades del niño y niña adolescente y entenderlos en su contexto y poder responder de manera oportuna, eficiente y con calidad a las necesidades particulares de los niños y niñas adolescentes. En este sentido, la ley se estructura por diferentes títulos, entre ellos se mencionan como la normativa general, unos principios y derechos y garantías. También hay un apartado sobre protección integral, sobre la institucionalidad del sistema y herramientas de gestión como son las mesas intersectoriales y la política nacional del plan de acción. Aquí quise resaltar unos principios que nos desafía hoy en día de la forma en cómo desde el Ministerio de Desarrollo Social estamos pensando también el despliegue programático en los territorios. Nos invita también a conversar aún más con el intersector y nos desafía que esa conversación con el intersector sea oportuna y eficaz. Entonces, en ese sentido, me gustaría señalar el principio del interés superior del niño y adolescente. Este nos rige a nosotros como un derecho fundamental, un principio y una norma de proceder en el actuar que tenemos como sistema de garantía. Luego también el principio de igualdad y no discriminación, donde se establece la identidad y expresión de género como categorías a proteger. También nos mandata, ¿verdad?, a tener en nuestro accionar una perspectiva de género, no solo en el desarrollo, sino que también en la puesta en práctica y en la evaluación de las medidas que el Estado adopte para con los niños, niñas, niñeces y adolescencias. Y uno de los principios también que rige este sistema de garantías es el principio de la intersectorialidad. Con respecto al principio de la intersectorialidad, el sistema de garantías, si bien como les explicaba antes, desde el Chile Crece hay todo un aparataje, hay todo como un modelo de gestión que está sumamente establecido de cómo proceder a nivel interinstitucional y en sus diferentes niveles, tanto nacional, regional como comunal. No obstante, hay desafíos importantes con respecto a eso, y el modelo del sistema de garantías establece que hayan mesas de articulación intersectorial tanto a nivel comunal, nacional y regional, pero ahora tienen un desafío importante porque vienen a establecerse y a lograr articular todos los sectores, no solo a nivel público, sino también privado, en el territorio. Y a partir de ahí, lograr también identificar cuáles son las necesidades y las brechas que afectan la protección integral de los niños y niñas en el territorio. Entonces, desde este trabajo, es toda esta identificación de necesidades y brechas en el territorio deben de subir al nivel regional para que el nivel regional también haga un análisis de ello, para que pueda tomar acciones de qué manera poder responder a esas necesidades y luego subir toda esta información al nivel nacional para la toma de decisiones. Entonces, desde aquí igual hay sumamente desafíos porque lo que se quiere lograr es que en realidad estas articulaciones sean efectivas, que se logren los resultados que se proponen. A lo largo de este periodo hemos identificado que muchas veces estas coordinaciones intersectoriales se quedan muchas veces en buenas intenciones, pero no se logra la efectividad que se quisiera. Entonces, hacia eso vamos, como desde el intersector, como de las relaciones intersectoriales y del trabajo vinculado, podemos lograr y responder con efectividad a las necesidades y demandas de los niños y de las niñas en los territorios. Para eso tenemos un trabajo inmenso en temas de
herramientas, de sistemas, de protocolos, que capaciten a los equipos en sus diferentes niveles a que estas acciones sean realmente efectivas. Y bueno, a modo de poder dar un ejemplo de ello, quise mostrar uno de los programas que actualmente está en diseño, pero que este año se va a implementar, y que reconoce el tema de la interseccionalidad intercultural y la intersectorialidad, que es el programa de acompañamiento a la identidad de género. En este programa tiene a la base los principios de interés superior del niño, el principio de la igualdad y no discriminación arbitraria, una perspectiva de género y además el derecho a la identidad y el derecho a la protección contra la violencia. Y tiene 3 grandes componentes, que no voy a entrar en detalle, pero que identifica al niño como centro y que considera no solo su individualidad, sino también su contexto educativo y familiar. Y a modo de conclusión, es importante considerar, nosotros en realidad como para la instalación del sistema de garantías y para lograr responder a las necesidades y brechas en los territorios, necesitamos entender aún más cómo todos estos factores de edad, género, orientación sexual, identidad de género, etnia, clases sociales, discapacidad, se interceptan entre sí y afectan la propia experiencia en sus necesidades y cómo podemos pensar, diseñar, articular, ¿verdad?, acciones, políticas y programas que tengan en cuenta esta complejidad y adopte estas diferencias y particularidades, y sobre todo que la coordinación intersectorial efectiva se necesita para que se pueda dar respuesta también desde el intersector a estas necesidades complejas, y sobre todo que se logre garantizar los derechos de los niños y adolescentes, se logren proteger y dar respuesta a sus necesidades integrales efectivamente. Así que eso sería como un poco para conversar esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Sara, por esta presentación. También agradezco la atención al tiempo que tan prolijamente atendiste. Muchas gracias por eso. Sé que es difícil. Y hemos tenido en esta primera sección una ronda de 3 presentaciones contundentes, donde hemos podido quizás entrar a empezar a mirar el universo que es cada uno de estos 3 ministerios o ámbitos de trabajo: salud, educación y desarrollo social y familia. Entramos por una ranura de la puerta a mirar la realidad y el universo de construcción de realidad que cada uno de estos 3 sectores construye en materia de estas 3 sí, y por eso les agradezco mucho a cada una su compromiso de generosidad y dedicación. Vamos a pasar a la segunda y final sección de este seminario, que tiene 2 partes. La primera es una presentación de comentarios sin PowerPoint hablada de 2 comentaristas, y luego entrar a la oportunidad de entregarle algunas preguntas que ya están puestas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas de este Zoom seminario a los panelistas. Entonces, para comenzar, le doy la palabra al doctor Fernando González, médico cirujano pediatra, jefe actual de la División de Prevención y Control de Enfermedades DIPRESE del Ministerio de Salud de Chile. Estimado Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos en estas iniciativas, y la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Báltica. Un saludo cariñoso a ti y a tu equipo. Muchas gracias por la invitación y por seguir empujando espacios que nos permitan avanzar en los cambios culturales necesarios que nos exigen los tiempos convulsos actuales. Quisiera hacer un comentario en relación a las presentaciones que excelentemente nos han compartido las colegas. Quisiera partir como incorporando o desarrollando aquellos elementos comunes que tienen la interseccionalidad, la interculturalidad y la intersectorialidad, que finalmente representan aspectos que están en distintos niveles, ¿cierto? No, es distinto, no es que todos operen en el mismo nivel. Sin embargo, existen elementos comunes que más bien pueden ser semánticos, pero también hay otros que son conceptuales. El primero y el lógico es el prefijo que compone la palabra, ¿cierto? Que es el inter, que alude a entre, a en medio de.
pero también implica en la teoría de conjuntos el con o el entre varios, ¿cierto? Por tanto, los tres conceptos inmediatamente nos posicionan en la dimensión relacional, ¿cierto? Ya no hablamos de la persona, sino que del colectivo, de la comunidad. El segundo elemento común, que es más bien interpretativo, tiene relación con las dimensiones en las que esto se materializa. Y en ese sentido todos inciden fuertemente en la determinación social de la salud, que es la materia que a mí me convoca, y con ello también del autoconcepto o de la autopercepción de las personas y de sus comunidades. Por tanto, dado que cada uno de ellos son en sí mismos determinantes sociales de la salud, y se ubican, como muy bien decía Ali, en el plano de la metapolítica, ¿cierto? Está como que uno no hace una política de interseccionalidad, una política de interculturalidad, sino que están atravesadas en la política pública. Y por tanto, en tercer lugar, son conceptos que en sí mismos implican un tremendo desafío a los tomadores de decisión, a los policy makers, ya que al ser dimensiones que están en el plano organizacional y cultural, atravesadas, por cierto, por modelos sociales de dominación y de control que muchas veces nos exceden, sí se nos escapan evidentemente de aquello que podemos controlar o gestionar para lograr efectivamente los cambios que mejoren la vida de las personas, ¿cierto? En la materia de la política pública. Entonces, quisiera llevar mi comentario a un nivel más operacional, más concreto, cómo se materializa particularmente en la práctica de salud. En relación al primer concepto, la interculturalidad representa la manera en cómo vemos al otro y la manera en cómo nos vemos a nosotros, cómo nos reflejamos en el otro, ¿cierto? Por lo tanto, una percepción que no depende exclusivamente de las características del otro, sino que también de las mías. Y sino de las relaciones también mantenidas y sostenidas de mí, de un yo con un otro. Por tanto, un sistema de salud que acoge a la persona, nosotros hablamos de que establecemos modelos de atención centrados en las personas para responder efectiva y adecuadamente a las necesidades y a las expectativas de las personas, debe conocer y reconocer su cosmovisión, su contexto cultural, sus determinantes, entendiendo que la salud se construye de la presencia e interacción de diversas culturas en la persona desde su comunidad. Sin embargo, es importante decir que esto ocurre si y solo si nos abrimos a la posibilidad de generar esas interacciones y que las expresiones culturales se manifiesten efectivamente y no que sean reprimidas, enjuiciadas, que no ocurra el primer concepto que señalaba Ali, se me fue la asimilación, ¿cierto? La asimilación no es algo que nos facilite finalmente acoger esta dimensión, ¿cierto? Y tenemos que abrir espacios de diálogo con respeto y apertura y dándole valor a ello. Por tanto, cuán receptivo un sistema de salud a la diversidad de las culturas de su población impacta en la aceptabilidad de su oferta y, en consecuencia, la vinculación entre salud y la comunidad. Así que, si queremos avanzar como primer punto en la cobertura universal de salud, no podemos hacerlo si no es reconociendo y valorando la interculturalidad de nuestra composición social. En segundo punto, respecto a la interseccionalidad, esta nace como reacción a un fracaso, y hay que decirlo, del abordaje individual y unicausal del proceso salutogénico de nuevas enfermedades y condiciones que están desafiando los sistemas sanitarios y que se instalan precisamente con mayor prevalencia en grupos particulares que comparten factores determinantes sociales de salud. Eso es la interseccionalidad. Y que naturalmente se distribuyen de manera desigual. Nuevamente, disculpa Alexandra, voy a citarte harto porque tomé harto apuntes de tu presentación. Como dijo Alexandra, la interseccionalidad busca la integración de la complejidad de las identidades y las relaciones de poder y opresión sobre las personas, refutando la compartimentalización y la jerarquización de los marcadores de diferenciación social. Por tanto, finalmente, en palabras simples, el análisis interseccional no busca agregar categorías, sino que busca integrarlas y se esfuerza por tratar de comprenderlas de manera integradas en la persona y en sus contextos bajo las lógicas culturales en las que se desarrollan. Por lo tanto, abordar estos temas permite una mejor comprensión y delimitación de las problemáticas de salud y hace que la política pública en consecuencia se diseñe de manera más certera, pero a la vez con más desafíos de trabajar intersectorialmente. Y ahí voy al siguiente punto. El tercer concepto que tiene que ver con la intersectorialidad
no tiene que ver tanto con las determinaciones, sino que con el cómo, ¿cierto? Cómo finalmente damos respuesta a aquello que hemos identificado como problemas de salud. Flaxo define la intersectorialidad como la intervención coordinada de las instituciones representativas de más de un sector social en acciones destinadas, total o parcialmente, a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida. Por tanto, este tiene como fin la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia de los recursos para el desarrollo e implementación de las políticas públicas. El marco por excelencia de la intersectorialidad, como ya bien sabemos, y tiene varios años, es el salud en todas las políticas. Sabemos que este es un enfoque que está presente en todos los sectores que tienen relación directa o indirecta con la determinación social de la salud, y busca sinergias y evitar, por supuesto, el mal uso de recursos, la duplicidad de destinación de recursos, y eventualmente con ello impactos nocivos o mal uso de ellos sobre la salud de la población, ¿ya? En definitiva, conceptualmente, esto refleja principios de legitimidad, de responsabilidad, de transparencia y de acceso a la información, que finalmente deben ser compromisos de las autoridades en relación a las materias que se aborden en materia de salud. Y para ir terminando y también restringirme me encantaría seguir hablando, es un tema que me apasiona, pero para ir cerrando y quizás dar espacio al diálogo, dos ideas de cierre. El marco de la interseccionalidad lo destaco como un aporte diferenciador de los tiempos actuales, para que particularmente el enfoque de género, pero también de otros enfoques como el de interculturalidad y de poblaciones específicas que están en desventaja o en las que se acumula el riesgo de desarrollar enfermedades y condiciones de salud, aborda efectivamente y establece políticas que consideren la interacción entre los estratificadores sociales, que hacen que los indicadores de salud en hombres y mujeres, pero también en grupos específicos, en determinados momentos del curso de vida sean distintos y determinen en consecuencia peor nivel de salud, mayor enfermedad, menor nivel de funcionalidad y participación. Por lo tanto, necesitamos, desde el nivel central y de los tomadores de decisión, abrir nuestra mente a los desafíos que entrega la diversidad, permitir que el sistema responda a la realidad y no a un conjunto poblacional que no considere las diferencias y particularidades de ella y que no sea sensible a su impacto. Entonces, la adaptación de los servicios y sistemas de salud, así como aquellas estrategias que no están en la provisión de servicios, sino que también en el intersector, permitirán finalmente adaptar sistemas para atender y acoger efectivamente las necesidades específicas y también las expectativas de su población, porque si no cumplimos sus expectativas, no existe una relación entre salud y la comunidad. Pero además, no solamente la adaptación de los servicios y sistemas, sino que también tenemos una misión en transmitir un mensaje de aceptación, apertura y valoración de la diversidad cultural y de otras diversidades que son las que componen nuestro país. Solo de esa manera vamos a lograr una adaptación efectiva a un nuevo medio distinto al de sus orígenes y cosmovisiones. Nuestra adaptación de sistemas es entonces también la construcción de un sentido común, una nueva forma de relacionarnos, que esperamos y debemos también empujar desde el nivel central, desde el gobierno, desde el Estado, y trabajar comprometidamente a que sea un sentido común de todos y de todas, de justicia, de equidad, y para esta manera, en definitiva, poder alcanzar el goce pleno del derecho a la salud. Con eso termino. Muchas gracias, Báltica. A ti, querido Fernando, por acompañarnos, por tus palabras de reflexión, por tratar de tener esta mirada integral, de ir creando estos puentes de vasos comunicantes entre sectores en torno a los conceptos ancla que nos convocan y que crean este espacio de diálogo intersectorial como primer punto de partida hacia esta conversación que busca renovar, repensar, cuestionar cómo estamos haciendo el trabajo en estas 3 I. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación y por estar aquí sabiendo que tienes que estar en pocos minutos en otro lugar, así que si necesitas partir, adelante. Y gracias. Dejo ahora el comentario de Catalina Boch, de la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile. Querida Catalina, gracias por acompañarnos. Tienes ahora la palabra para poder compartir tu reflexión sobre esta mirada de este espacio de diálogo, sobre estas 3 I, desde la mirada particular de estos 3 sectores y sus posibles encuentros. Adelante, gracias. Muchas gracias, Báltica. Bueno,
además de representar a la coordinadora, yo soy miembro de otra organización que está en esta plataforma, en la coordinadora, y se llama Organización Migrantas, y justamente surge a partir de la reflexión interseccional, integradora, de las dimensiones de género y la dimensión que tiene que ver con la interculturalidad, ¿no? Desde esa perspectiva agradezco y valoro las intervenciones, las exposiciones de Fabiola, de Alexandra y de Sara, que cada una desde su distinta perspectiva, experiencia, logran transmitir preguntas, inquietudes, pero también propuestas de trabajo muy valiosas en distintos ámbitos tremendamente significativos, porque estamos hablando del ámbito de la salud, del ámbito de la educación y también del ámbito de las políticas sociales en general, ¿no? En particular me voy a referir desde lo que le pasa a nuestras comunidades migrantes en relación a estas 3 I y los desafíos que tenemos. Evidentemente, nosotros pensamos que la migración que vivimos en nuestros países, los flujos migratorios que se están viviendo actualmente en el mundo, más allá incluso de lo que ocurre en Chile, en general en América, también en Europa, desafían las lógicas coloniales, ¿no? Estas lógicas donde seguimos reforzando los nacionalismos, seguimos planteando las fronteras de cada país como valores fundamentales para el desarrollo y perdemos de vista la condición humana, ¿no? Que para las organizaciones en las que participo debería ser el foco, ¿no? Qué complejo. Hoy día, justamente en la mañana temprano, recibíamos la noticia de que en Italia se estaba declarando estado de emergencia por la cantidad de migrantes que están llegando, y me preguntaba, ¿cómo es posible que sigamos sosteniendo estas perspectivas de nacionalistas que pueden tener mucho que ver, claro, con la seguridad, con el desarrollo económico y otras preocupaciones, pero que planteemos estados de emergencia porque llegan personas migrantes desde territorios que están en muchos casos devastados por las propias lógicas colonialistas y neocolonialistas, y no hagamos un gran estado de emergencia a nivel planetario por el hambre, por la sed que padecen cientos de miles de niños y niñas en distintos lugares, ¿no? Entonces, evidentemente, esto que estamos conversando hoy día sobre la necesidad de avanzar en interculturalidad, en interseccionalidad, en intersectorialidad, es la invitación a mirar desde una perspectiva mucho más global, mucho más integral, mucho más humana, desde otra ética distinta a la que hemos practicado hasta hoy. Y eso lo hace tremendamente complejo, ¿no? O sea, la mirada colonizadora, la mirada parcial, la mirada especificista, mirando solo lo que a mí me toca, pareciera aquello a lo que estamos más acostumbrados como humanidad. Y quiero decir, no sin dejar de reconocer todos los avances que vemos en las distintas políticas públicas, que también el Estado y los estados en general han funcionado históricamente desde estas lógicas, ¿no? Desde estas lógicas del poder desigual, desde el poder vertical, desde la concentración de poder, de lo que nos hablaba también Alexandra. Entonces, desde esa perspectiva, me parece tremendamente valorable que las propias instituciones y las propias políticas públicas estén cuestionándose la manera en que están planteando sus objetivos, sus procedimientos, sus metodologías, sus estrategias, para incorporar estos enfoques imprescindibles si es que realmente queremos hacer esos cambios, ¿no? Cuando hablamos de cosas como instalar el interés superior del niño y la niña, por ejemplo, instalar el enfoque intercultural, instalar el enfoque de género, implica entonces instalar una manera distinta de ver,
de estar, de hacer, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que resulta imprescindible decir que la perspectiva intercultural, intersectorial, etcétera, va a necesitar que nos relacionemos de una manera horizontal y respetuosa con las comunidades, pero también entendiendo, como decían algunas de las expositoras, por una parte, el cúmulo de recursos que traen estas comunidades y de aportes que significan estas comunidades, la riqueza que supone para las sociedades que llegan, pero también toda el requerimiento que demanda el poder horizontalizar el diálogo con estos grupos y comunidades que han estado y están expuestos a profundas exclusiones y discriminaciones, ¿no? Me refiero en este equilibrio es tan complejo, ¿no? Por una parte es como reconocer el capital que supone estos grupos y estas comunidades, en este caso migrantes, pero también como la irregularidad migratoria, los propios procesos que ya vienen trayendo de sus experiencias previas en los países de origen, las experiencias de la travesía, hoy día el ser expuestos y expuestas a discriminación, a xenofobia, a criminalización, hace que muchas de estas comunidades, no voy a decir todas, pero muchas de estas personas estén muy lejos de la institucionalidad, muy lejos de las políticas públicas, que cueste mucho más llegar a ellas y evidentemente llegar desde una perspectiva intercultural, con todo lo que eso implica, es tremendamente difícil, sobre todo si lo entendemos desde instituciones que han concentrado y concentran una gran cuota de poder, ¿no? Entonces, creo que a todo esto se suma, además, que para estos enfoques y estas miradas en general no nos están formando, ni en el sentido del adiestramiento cultural, ni tampoco a nivel de las universidades. Entonces, desarrollar estas competencias para poder trabajar con las comunidades migrantes desde los enfoques que hemos estado viendo hoy día implica un gran esfuerzo de trabajo de cada uno de nosotros y nosotras para lograr aquello. Y desde esa perspectiva, estos espacios me parecen fundamentales, ¿no? Porque, y con esto cierro, lo que hemos estado viendo es que muchas veces en las instituciones va primando la sensibilidad de cada uno de los funcionarios o funcionarias, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso y dañino. Entonces, necesitamos un piso común para que efectivamente las políticas públicas en educación, en salud, en desarrollo social, puedan estar garantizadas independientemente de quién es la autoridad de turno o el funcionario o funcionaria de turno. Así que nada, muchas gracias por el espacio y por invitarme a aprender también con ustedes. Gracias a ti, Catalina, por tus palabras radicales y profundas. Y la importancia de estos espacios y de escuchar a la sociedad civil en estos espacios, como aquella particular que tú representas, y a lo largo de este ciclo vamos a tener a distintas, es mirar desde el otro lado de la acera lo que la institucionalidad o el intersector público intenta hacer. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer cada vez más. Crear espacios de diálogo donde nos escuchemos respetuosamente y legítimamente en el valor que cada visión tiene, es algo que nos hace muchísima falta. Y hablar de esas cosas que nos complican y decir, la mirada de tal sector viene desde este lugar, se practica de esta manera y la de este otro sector de esta otra. Y empezar a mirar eso y preguntarnos por qué, de dónde viene, cómo lo podemos hacer mejor. Y en eso la sociedad civil y cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos mucho que decir. Es un ejercicio legítimo de democracia también. Vamos a pasar ahora a la sección de respuestas de algunas preguntas y comentarios. Entonces les pido a todos quienes estén disponibles que prendan su cámara para que haya una sensación de poco informalidad, de acompañamiento, de diálogo. Y voy a tomar aquellas que están en preguntas y respuestas. Les agradezco, Mario, Mitzi, Héctor, el atreverse a poner lo que piensan, lo que sienten, lo que preguntan.
y la profundidad de las preguntas también. Le pido a quien yo le vaya dando la palabra, cuando veo claramente hacia dónde va dirigida la pregunta, y si no la voy a dejar abierta, pero en conciencia que estamos pasados del tiempo, que las respuestas sean, sabiendo que estamos con poquito tiempo, un mensaje fuerza principal que no va a ser exhaustivo, pero que va a permitir un punto de contramirada simplemente a la pregunta, ¿ya? El primero de Mario Parada ¿es posible que el concepto de interculturalismo mantenga vigente las interacciones de dominación? ¿El decolonialismo es un concepto más explícitamente contrahegemónico? Lo pone como pregunta. Querida Alexandra, un par de minutos para esta excelente pregunta. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Valtica. ¿Dejamos en anónimo o responder a alguien en particular para poder dar el... La respondes tú, si te parece, porque está orientada, me parece... Sí, no era saber a quién hablarle, pero le hablo a al todos. público, a todos, sí. Claro. Súper buena la pregunta. Yo creo que con respecto a la primera parte de la pregunta, efectivamente sí. O sea, yo creo que podemos pensar en el establecimiento de sociedades supuestamente interculturales, pero finalmente donde primen las mismas ideologías de dominación y hegemonía que están en la base de nuestras sociedades donde el colonialismo todavía opera. Y eso ha pasado, es una crítica que está bastante reportada y evidenciada en el caso, por ejemplo, de la implementación de la salud intercultural en la región de América Latina y el Caribe y también en Chile, y también en el caso de educación intercultural, donde vemos que las mismas lógicas hegemónicas se han impuesto de cierta manera en algunas prácticas dentro de el paraguas que conlleva la implementación de ciertos programas de salud intercultural, por ejemplo. Y lo mencionaba muy rápidamente antes por temas de tiempo, pero que tiene que ver, por ejemplo, con una crítica hacia la burocratización que lleva también, por ejemplo, la instalación de la salud intercultural, donde hay ciertas relaciones y estrategias de vinculación que son un poco perversas, y esto nos da para una discusión harto más amplia, pero un poco perversas también, donde el Estado utiliza o ha utilizado estos enfoques para generar nuevos mecanismos de control de poder y también de neocolonización, podríamos decir. En ese sentido, yo creo que para poder ejercer una total, no vamos a decir nunca es total, pero por lo menos un acercamiento más efectivo hacia la instalación o la operativización de estos enfoques dentro de nuestras estructuras sociales, primero tenemos que hacer una deconstrucción de las bases mismas de dónde estamos hablando, en este caso el sistema de salud o el sistema de educación, y efectivamente hacer una lectura y un ejercicio de decolonización de ellos. O sea, yo escuchaba a mis compañeras cuando hablaban, y yo creo que Catalina fue bastante enfática en esto, ¿no es cierto? O sea, Fabiola hablaba de un sistema de educación altamente adultocéntrico, altamente heteronormativo, y altamente también, ¿no es cierto?, patriarcal. Todo eso, si no logramos deconstruir esas bases, ¿no es cierto?, hegemónicas de nuestras estructuras sociales, difícilmente vamos a poder hacer una instalación efectiva de estos enfoques que en teoría nos muestran mejores relacionamientos sociales y mejores convivencias para sociedades más justas y equitativas, pero podemos caer en la trampa, ¿no es cierto?, de reproducir finalmente los mismos sistemas bajo nombres más bonitos. Gracias, Alexandra. Voy a pasar rápidamente, aunque cada cosa que estamos hablando abre mundos, y para eso esto es un ciclo, porque vamos a ir haciendo énfasis. Más adelante va a haber uno específico en infancias de pueblo indígena, infancias migrantes, con diversidad sexogenérica, entre otras, son las que vienen. Así que estamos recién partiendo. Otra pregunta la voy a depositar en ti, querida Fabiola. Dice, ¿existen estrategias efectivas para intervenir comunidades educativas en donde son los adultos quienes reproducen los modelos de dominación, intolerancia y abuso? Adelante. La palabra intervención en educación nos perturba un poco. En general hablamos de acompañamiento, lo establezco solo por algunas distinciones. Hemos aprendido, yo creo que aquí hay que ser como bien humildes en establecer que diversos y quiero a propósito de lo que mencionaba recién mi compañera Alexandra, indicar que pensarnos en esta idea de inclusión, interculturalidad, también nos hace pisarnos un poco la cola, ¿no? De esta necesidad de visibilizar
ciertos grupos históricamente excluidos a propósito de estar generando estas acciones afirmativas, programas específicos, y caemos en unas lógicas subsidiarias que también siguen reproduciendo el modelo de lo que ya se ha establecido, y es algo que también nos han hecho mención organismos internacionales cuando van y tenemos que dar cuenta, ¿no? Como el programa ABC, que siguen siendo programas a través de subsidios y después nos quejamos, digamos, de un modelo neoliberal colonizador que buscamos romper, pero un poco estando en el mismo loop. Creo que nos ha dado, han sido buenas experiencias, lo voy a poner así, desde las propias comunidades cuando se levanta. Primero, abrir espacios a la participación y generar espacios protegidos para reflexionar respecto de las prácticas, ¿no? Lo que no va bien es ir y decir al mundo adulto, lo estás haciendo mal, esto no es así, porque ¿quién tiene las fórmulas? Cada comunidad tiene sus procesos, sus tiempos, hay cierta maduración de lo propio educativo, por lo tanto entendemos que cuando hablamos de participación es abrir espacios que la gente se pueda atrever también a remirar y observarse en sus propias prácticas, porque entendemos que no tienen los lentes puestos, ni se replantean, ni se resignifica en pos de esto, ¿no? Eso creo que ha sido algo bastante motivador, movilizador, porque nos encontramos en un conjunto en donde estamos a la par, sin todas las respuestas, pero en conjunto es como una solidaridad, ¿no? De entender que nuestro adultocentrismo afecta negativamente y de que nosotras, no por tener, digamos, desde acá tenemos la respuesta, ni sabemos lo que es mejor, porque tenemos que ir a consultar también a aquellos estudiantes, ¿cierto?, esas opiniones. Y lo digo también a propósito de prácticas que se reproducen en jerarquías de poder entre equipos directivos y docentes, en donde docentes queriendo y teniendo la intención de avanzar, también se ven un poco atrapados. Por lo tanto, yo si tuviese que pensar en una lógica de ir promoviendo este avance en la acogida a las diversidades, una de las cosas muy importantes es establecer espacios protegidos en términos como profesionales para reflexionar respecto de las prácticas, en una lógica de romper también con la reactividad. O sea, esto de que llega un estudiante extranjero y entonces es como, ¿no?, la folclorización, dotar de esa mochila, de ser el embajador de... así también con un estudiante trans, que al final es el responsable de que toda su comunidad parece que a propósito de los protocolos se tiene que transformar, es algo a lo que no queremos apostar, sino que a una formación permanente que abra estos espacios de reflexión, de deconstrucción, de reconocernos en nuestras propias debilidades también y nuestras prácticas, que creo que nos ha dado buenos resultados, porque si no también es caer en esto de sí, es que nadie nos formó. Entonces, bueno, son tantas cosas pero creo que por ahí podría establecer algunos elementos interesantes de lo que hemos visto han sido buenas cosas en las comunidades que se abren a estas posibilidades de entender con lógicas distintas una formación educativa aspirando a este avance. Gracias, querida Fabiola. Gracias por la sencillez también de mostrar las cosas como ha sido, lo que sirve y lo que no, lo que demuestra la experiencia viva de lo que están haciendo. Y también la humildad de poder decir, nos falta valorar procesos, nos falta mirar de nuevo, nos falta ponernos lentes. Y es algo para lo cual estamos siempre dialogando. Voy a pasar a una pregunta para Sara, porque tenemos conciencia, Sara, de que te tienes que retirar pronto y estamos pasados en la hora para efectos de atender el máximo de preguntas y comentarios. Nos estamos pasando un poquitito. Y la pregunta es esta, a ver si tienes un par de minutos para responderla en tu mirada específica. ¿Cuáles son las razones que respaldan que Chile crece contigo? Que en el Chile crece contigo existan varios componentes que sean focalizados y no universales. ¿No es la universalidad una primera evidencia de la comprensión profunda de las 3 I's? Querida Sara, adelante. Gracias, Báltica. Sí, con respecto a eso, partir de que el Chile crece contigo tiene prestaciones universales, o sea, desde ahí lo que viene a ser el Chile crece, hablando viene a fortalecer prestaciones que ya son universales, que están en el sistema de salud, que están en el sistema de educación, y viene a fortalecer con prestaciones psicosociales. Entonces, de partida,
hay estas prestaciones universales y luego hemos ido trabajando por responder a las particularidades y necesidades específicas de los niños, niñas y sus familias, entendiendo también sus contextos y sus diferentes dimensiones, ¿cierto? Y necesidades. En este sentido, también ahora quizás plantearlo en el marco del sistema de garantías y protección de derechos, y haciendo clic un poco con lo que comentaban también las compañeras, es verdad que muchas veces caemos en el adultocentrismo de crear políticas, acciones, estrategias, pensando desde nuestro adultocentrismo qué es lo mejor para el niño, niña o adolescente. Entonces, en este sentido, ahora en el marco del sistema, nos mandata y uno de los elementos principales es la creación de los consejos consultivos de niñez y adolescencia, que ahí hay un desafío también porque buscamos, no es la primera vez que se habla de consejos consultivos, ya han existido consejos consultivos de niños y adolescentes en el país, pero en realidad el desafío es que sean parte, que en realidad tengan voz, voto en el tema del diseño de políticas públicas, que todas las estrategias, programas o acciones que están pensados para ellos, ellos sean parte de. Entonces, ese es como lo que nos desafía. Estamos tratando, sabemos que el territorio del país es diverso, ¿cierto? Con diferentes también contextos y esperamos responder a esa diversidad estableciendo un piso de protección, o sea, garantizar que haya pertenencia territorial también con este piso de acciones de protección y a partir de ahí subir la vara, ¿cierto? Ir progresivamente alcanzando y fortaleciendo la universalidad de las prestaciones y atendiendo las demandas específicas de los niños y adolescentes, entendiéndolo en sus diferentes contextos y cómo sus dinámicas personales también entran en el contexto. Así que tenemos grandes desafíos y un trabajo intersectorial importante también. Muchas gracias, Sara. Voy a pasar a un comentario de Mitzi. Voy a dejar uno o dos más por razones de tiempo. Uno para Alexandra y luego uno para Fabiola, y con eso yo creo que terminamos agradeciendo a todos quienes han ido incorporando sus comentarios y preguntas. Querida Alexandra, se señala, entiendo que el fenómeno de análisis surge de la necesidad de proteger derechos en grupos vulnerados y vulnerables, y dado que desde la cultura todos somos seres diversos, ¿consideran posible centrarnos ahora más en lo que nos une como seres humanos, como el ser persona, ciudadano susceptible de derechos, en lugar de la sectorización, de estar resaltando quizás estas diferencias? Muchas gracias. Interesante comentario. Mitzi, Sí, ¿qué te surge de eso? Gracias, Mitzi. Yo creo que lo que tú propones sería maravilloso que lo lográramos, de no vernos desde nuestras etiquetas, podríamos decir, o diferenciaciones o estratificadores sociales, y pudiéramos efectivamente lograr esta mirada en conjunto de humanidad. Pero esta mirada en conjunto de humanidad requiere un estado de evolución, podríamos decir, de conciencia mayor, pareciera ser al que estamos actualmente, porque implica también el respeto pleno hacia el otro con todo aquello que el otro, la otra o el otro trae consigo mismo. Es decir, el hecho de trabajar o de visibilizar o de trabajar por no solo la visibilización, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el posicionamiento digno del otro dentro de nuestra estructura social, es porque entendemos que el otro, la otra, ¿no es cierto?, esta alteridad se construye a partir de una serie de elementos que forman parte de su estructura psíquica, individual, colectiva, ¿no es cierto?, y también social. Es decir, no podemos dejar atrás
todo aquello que compone no solamente la cultura de la persona, sino que también su medio social, cultural, territorial, y por ende, ¿no es cierto?, es importante darle un lugar dentro de nuestra sociedad a todos aquellos elementos. Somos humanos, pero somos humanos diversos, y en ese sentido, ¿cómo podemos construir una sociedad donde nos relacionemos desde la horizontalidad, el respeto, y el respeto no solamente a nosotros como seres humanos, sino que con toda la historia y el bagaje individual y colectivo que nos constituye como tales, que construye parte de la singularidad de cada uno de nosotros como personas? Entonces, yo creo que es una conjunción de varios elementos para que logremos aquello que tú propones, que es el ideal, ¿no es cierto?, de relacionamiento humano que yo creo que al menos los que estamos aquí discutiendo estos temas, soñamos. Gracias, Alexandra. Último comentario que voy a dar espacio para un comentario libre, Fabiola, para ti. El concepto de inclusión social de ciertos grupos humanos tiene para mí un cierto tufillo paternalista por parte de quienes ya se consideren incluidos, incluidas, incluides, ya que todos debemos incluirnos siempre. Creo que todos estamos siempre en proceso dinámico de inclusión-exclusión. Me da la impresión que el uso en boga se refiere a una ética de mínimos, y ese nivel y límite dinámico y su corrimiento debiera no terminar nunca. Querida Fabiola, reflexiones sobre eso. Conceptos que van pasando, que van dinamizándose, transformándose, resignificándose, aparecen nuevos. Eso es el diálogo de la academia y la teoría con el mundo real, ¿no? ¿Qué te parece? Adelante. O sea, encuentro que es como, o sea, ¿quién era la persona que hizo el comentario? Héctor Duque. Héctor. Le encuentro mucha razón, es así, o sea, de hecho es como esa trampa, ¿no?, que estamos cayendo. Hoy día lo que nosotros vemos como diversidad, mañana puede dejar de serlo. Esto es algo muy dinámico, pero creo que son también parte de estas trampitas de lo binario, ¿no? O sea, exclusión, inclusión. Y esto va más allá de ello. Romper eso también es parte de un ejercicio permanente. Hacer cuenta como que no existe, o tomar una inclusión-exclusión sin tomar un panorama sociopolítico, histórico, de desigualdades en distintos ámbitos, tampoco es, o sea, tenemos una tendencia a simplificarlo para poder amabilizar y tratar de poder instalar este tipo de reflexiones para quienes en realidad siguen operando desde la lógica binaria. Pero esto es un mundo que efectivamente transita y que busca tener, no sé si una adaptación es la palabra, ¿no?, pero un efecto como transformador permanente, sistemático a través del tiempo. No son categorías estancas las que hoy día es una foto y es una foto país y se da con esto. Creo que tenemos mucho que avanzar en las maneras, mucho que aprendernos del cómo podemos, porque cuando uno habla de buenas prácticas, comillas, buenas prácticas, ¿no?, en educación, pero también tenemos mucho que aprender de otros ministerios y otros trabajos a propósito de los mismos grupos específicos a los cuales también queremos ir en términos de garantizar sus derechos, ¿no?, en el conjunto. Entonces, lo que dice acá me parece que es así, son trampas, creo, sobre las cuales tenemos que poner especial atención en el diseño de las políticas, porque si no empezamos a poner ciertos techos y luego entonces viene nuevamente esa otra ley, y los procesos en educación y los procesos sociales no son algo que se dan de un día para otro, son lentos, por lo tanto aquí tampoco que hay mucho margen a error. Me refiero que no son elementos que uno los toma digamos, en esta creatividad, que porque fue y leyó o se juntó con tal grupo de académicos, porque también hay tensiones en donde la riqueza de lo académico es infinita, pero nos cuesta mucho hacer esas bajadas también para que aquello sea una buena sinergia que nos permita movilizar de manera más rápida también los procesos que en educación entendemos están a la base en un espacio privilegiado, son al menos 8 horas que uno tiene con estudiantes, sus familias, entonces la caja de resonancia es impactante, pero por lo mismo hay que ser bien responsable, y concuerdo con que hay espacios y elementos que nos hacen tener estas miradas binarias,
paternalistas, a propósito de las fotos que se pueden obtener en un minuto X, en un contexto sociopolítico también de altas complejidades, en donde podemos por lo menos evidenciar espacios de transición, ¿no? Y eso yo creo que son apuestas y es lo que hacemos. Y acá en nuestro caso, obviamente con todo el programa de gobierno en términos de un norte y un horizonte que además sabemos se tensiona con políticas que no terminan siendo de Estado, sino que también caemos en esto de que son políticas, digamos, que tienen más menos énfasis dependiendo la administración de turno, que también es una tensión a propósito del desarrollo de políticas públicas. Así que en realidad lo acojo, no creo que, se abre otro mundo justamente para seguir discutiendo. Gracias, Fabiola, muchas gracias. Súper completa y reflexiva tu respuesta. Yo creo que esto es algo que simplemente hay que seguir mirando y pensando y que nos invita y nos provoca a eso, justamente. Hago el énfasis en lo que dijiste del valor de mirar a otros ministerios, de mirar a otras comunidades con sus propios lenguajes y realidades, a ver lo que hacen y cómo eso puede impactar en lo mío, co-construyendo y co-transformando la realidad. Y este espacio de ciclo se suma como uno más de muchos que ya han habido y muchos que sin duda habrán en favor de eso, de esos espacios de diálogo, digamos, en este espacio empaquetado, rígido, que nos permite el espacio digital actual, donde permitimos presentación de algunas personas y preguntas y respuestas, y también de manera indirecta y también un poco forzada desde el modelo de cómo esto se diseñó, el que distintos sectores también se escuchen y compartan. Eso también es un valor de un espacio limitado, pero de compartir sin duda, de igual valor. Catalina, ¿quieres decir algo al cierre? Y con eso damos por finalizado este seminario. Les cuento que viene uno al mes, el próximo proyectado preliminar es el miércoles 17 de mayo, con el caso de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblo originario. Vamos a mandar afiche y lo vamos a difundir con tiempo. Catalina, te regalo el cierre, adelante. No, solo encendí la cámara para despedirme, aunque sea de forma virtual, pero así para vernos y agradecer la invitación. Creo que es fundamental hacer estos diálogos, como dices tú, Báltica, desde distintas miradas, distintas perspectivas, experiencias, porque de hecho el diálogo intercultural supone eso, ¿no? El encuentro, eso es lo primero. Encontrarnos, reconocernos, hablar. Así que aquí también estamos construyendo desde esa mirada conjunta, integradora, propuestas que hagan más sentido para los cambios que queremos. Gracias, Catalina. Con esto me despido. Les agradezco a todos quienes todavía nos acompañan. La grabación va a quedar guardada y va a ser subida a los mismos links que habían sido comprometidos para el streaming en vivo. Cuando eso esté listo, voy a mandarles un correo contándoles de esos links para que los puedan compartir, difundir, volver a mirar lo que quieran. Quedan para el uso público. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.